Hermanos queridos, muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Es motivo de alegría otra vez estar juntos y guiados por el Santo Espíritu de Dios para estudiar la palabra de Dios. Y hermanos que están participando por medio de la radio y nuestros amigos también que han sintonizado la radio, bienvenidos para participar de este estudio introductorio del Evangelio según San Lucas. Como ustedes conocen, hay 4 evangelios. El primero y el cuarto lo escribieron testigos oculares. ¿Quiénes eran ellos? Mateo y Juan. Y los 2 intermedios, Marcos y ahora que vamos a estudiar Lucas, no fueron testigos oculares, pero ambos hombres, siervos de Dios, autores que investigaron, indagaron para darnos a conocer a nosotros la vida y obra, vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre del cual se habla o de quien se habla en el Evangelio según San Lucas. Hijo del Hombre significa Dios encarnado, y Dios encarnado significa Dios, el creador del universo, el único Dios verdadero, tomó forma humana y vino a vivir entre nosotros para salvarnos y para darnos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Antes de iniciar este estudio, vamos a inclinar nuestros rostros donde estamos o donde estemos y oremos al Señor. Soberano Dios, a ti sea la gloria, la honra y el honor. Muchas gracias por tu palabra que es verdadera, más cortante que toda espada de 2 filos. Gracias porque tu palabra nos instruye. En ella tenemos mandatos, mandamientos, estatutos, no sugerencias, sino mandamientos que debemos obedecer. Y cuando los obedecemos, nos va muy bien. Hay una vida llena de paz, de verdad y de esperanza. Señor, gracias porque hemos terminado el estudio de Marcos y ahora estamos iniciando el estudio del tercer evangelio, así como aparece en la Reina Valera del 60, que es el Evangelio según San Lucas. Que sea tu Santo Espíritu el que nos presida, el que nos dirija a lo largo de estos 3 miércoles estudiando el Evangelio según San Lucas. Todo para gloria tuya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a mirar de este Evangelio 4 cosas. La primera, autor y fecha. La segunda, el contexto histórico. En tercer lugar, los temas históricos y teológicos. Y en cuarto lugar, vamos a recibir un desafío para estudiar, interpretar, obedecer, enseñar y predicar este hermoso Evangelio según San Lucas. El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, no hay duda, son libros que fueron escritos por el mismo autor. Y vamos a comprobar esto en Lucas 1, 1 al 4 y luego Hechos capítulo 1, versículos 1 y siguientes. Lucas 1, 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas, como fue el caso de Mateo, como el caso de Marcos, Juan también que escribió su Evangelio. Verso 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas, este médico amado,
escribió este evangelio para instruir a un tal Teófilo, de quien se dice que era un gobernante romano, o puede ser también un seudónimo que se refiere a cada uno de nosotros, porque Dios quiere que cada uno de nosotros leamos este evangelio, lo interpretemos correctamente con la guía del Espíritu Santo de Dios y lo pongamos por obra, que lo obedezcamos. Notamos aquí que Lucas era un autor diligente, uno que indagó, uno que averiguó, uno que investigó, y lo que él investigó a los testigos oculares, esto él nos escribió, guiado por el Espíritu Santo de Dios. También leamos, por favor, Hechos capítulo 1. Vamos a leer en Hechos capítulo 1 para decir que fue el mismo autor el que escribió Lucas, el Evangelio, y también Hechos, el hermoso libro de la historia del comienzo del cristianismo por todo el mundo. Algunos autores manifiestan que no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo de Dios usando a los apóstoles. Hechos 1:1, en el primer tratado, esto es el Evangelio según San Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso hay que tomar nota, hermanos, porque en el Evangelio, en la iglesia del Señor, no tienen que enseñar los que saben, sino los que saben, los que conocen, practican, obedecen, y ellos son los que están autorizados para enseñar. No tiene que enseñar una persona que sabe mucho, que conoce mucho. Eso está bien para un maestro de colegio o maestro de universidad, porque en muchísimos casos no importa cómo sea la vida del maestro, no importa cómo sea su moral. Pero en el caso de un maestro cristiano, tiene que ser una persona que conoce a Cristo, conoce la Escritura, vive santamente, y porque conoce y vive como Jesucristo, Él está autorizado para enseñar. Y su enseñanza tiene impacto. Cuando lo que dice el maestro es algo que practica. Y este era el caso de Lucas. Dice que él comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Interesante esto. Aquí en Hechos, Lucas escribe todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús practicaba y enseñaba, y nosotros debemos de practicar para enseñar, es decir, conocer, saber, poner por obra, obedecer y entonces enseñar a la gente creyente la palabra de Dios y también predicar el Evangelio a las personas perdidas. Aunque Lucas nunca se identificó a sí mismo como autor, sin embargo, usó verbos en la primera persona del plural. Y por ejemplo, nosotros. Vamos a mirar esto en Hechos 16, un ejemplo, porque es el mismo autor de Lucas y de Hechos. Hechos 16, 10 al 17. Allí vamos a encontrar algunos verbos donde el autor Lucas se identifica. 16, 10 en adelante. Dice de la siguiente manera: cuando vio la visión,
Enseguida procuramos, aquí estaba Lucas con Pablo, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Lucas se involucra. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, allí estaba Lucas presente, hablamos a las mujeres que se habían reunido, que hablaron la palabra del Señor. 15. Y cuando fue bautizada esta mujer, Lidia, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Estos versículos nos indican claramente que Lucas acompañó al gran apóstol Pablo en los viajes misioneros. Entonces, él es el autor del Evangelio que lleva su nombre y también del libro de Hechos. Lucas encaja perfectamente en el perfil del autor de ambos libros, Lucas y Hechos. Y miremos lo que Pablo dice acerca de Lucas. Quiero que busquemos Colosenses 4:14. Si son tan amables en buscar Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Quién era Lucas? Un médico. Y no solamente médico, sino un médico amado, porque era un hombre honesto, un hombre que primero recurría a Dios, el médico eterno, y luego él obraba como un médico dirigido por el Espíritu Santo del Señor. Y el Señor dijo, él avaló el trabajo, la labor de los médicos cuando dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y una persona a quien Dios usó para la sanidad de muchas personas es el doctor Lucas, a quien se lo conoce como el médico amado. En momentos muy difíciles, cuando muchos abandonaron a Pablo, Lucas siempre estuvo junto a él. Leamos en 2 Timoteo 4:11. Yo les ruego que busquen en sus Biblias 2 Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 11, que dice de la siguiente manera: solo Lucas está conmigo, el valiente médico amado, escritor de Lucas y de Hechos. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Todos le habían abandonado y dice él: solo Lucas está conmigo. El libro de Hechos y también el de Lucas, pero el de Hechos especialmente, concluye con Pablo predicando el Evangelio en una casa alquilada allí en Roma. Pero Pablo estaba privado de la libertad. Pero aunque preso, él dijo: la palabra del Señor no está presa. Como en estos días, ya mismo son 4 meses de encierro, de permanecer en la casa por esta pandemia, y ha habido una fuerte campaña con quédate en casa. Y la iglesia del Señor no está cerrada. La palabra del Señor no está presa, porque hemos seguido predicando con fuerza la palabra del Señor, usando
los medios que Dios ha dispuesto en estos días, como las redes sociales, para que la gente conozca a Jesucristo como el único Salvador. Y Pablo, que estaba en esa casa alquilada, ahí estuvo por 2 años, mucha gente venía a él, los creyentes a quienes él les enseñaba, y venía gente no creyente a quienes Pablo les predicaba. La palabra del Señor no estaba presa. Entonces Pablo estaba en Roma y allí estaba este fiel compañero de milicia, esto es Lucas. Por eso, al hablar del autor y de la fecha, los autores manifiestan en sus estudios que este Evangelio según San Lucas fue escrito entre el año 61 y 62 después de Cristo, desde Roma, porque estaba allí como compañero de Pablo. No pudo ser escrito, como dicen algunos, después del año 70, porque en el año 70 se produjo la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén, y Lucas no habla nada de esta destrucción ni en su evangelio, ni tampoco lo dice en el libro de Hechos. Lo que sí manifiesta lo que Jesús dijo, que no quedaría piedra sobre piedra que no sea destruida. Por lo tanto, todo esto nos indica que él escribió el Evangelio de Lucas y también Hechos desde Roma por los años 60 al 62 después de Cristo. Hermanos queridos, miren lo que les quiero decir. Se dice que, y amigos, oigan esto, se dice que Lucas es conocido como el libro más hermoso que se haya escrito. Toda la Biblia es preciosa, maravillosa, la palabra de Dios. Pero este Evangelio de Lucas es maravilloso. Y esto quiero desafiarlos a todos para que lo estudiemos, para que con la guía del Espíritu Santo de Dios lo interpretemos correctamente y lo obedezcamos. Hay una película que la han mirado millones de personas y Dios la ha usado como instrumentos para que muchos le conozcan a Él. Y es la película Jesús, basada en el Evangelio según San Lucas. Tiene ya muchos años esa película vigente y todavía sigue causando muchísimo impacto en las personas que la hemos visto una y otra vez, porque es una maravillosa historia la de nuestro Señor Jesucristo. Su vida, su ministerio, sus sufrimientos, su muerte en la cruz por nosotros, su resurrección y la esperanza que nos ha dado de la vida eterna y de ir con Él para vivir en el cielo por toda la eternidad. Presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Quiero explicar que el Hijo del Hombre significa que Cristo es el Dios encarnado, Dios hecho hombre, Dios hecho carne, como dice Juan 1:1 y versículos siguientes. Unos ejemplos. Lucas 5:24. Estamos en una introducción al libro de Lucas. Lucas 5:24. Dice de la siguiente manera: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. El Hijo del Hombre. ¿Qué significa Hijo del Hombre? Significa Dios hecho hombre, Dios encarnado. Dios vino en persona a vivir aquí en la tierra porque Él es Emmanuel. Y Emmanuel significa, o traducido es, Dios con nosotros. ¡Qué maravilla! Cristo vino a este mundo para salvarnos del pecado y de la muerte eterna. 6:5. Lucas 6:5. Y les decía:
el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y otro ejemplo entre muchos, 7:34. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. No aceptaban a Juan el Bautista porque ni comía lo que Jesús comía, ni bebía lo que Jesús bebía. Lo rechazaron, y a Jesús también lo rechazaron. El uno porque era muy introvertido y el otro porque era un poco extrovertido. Pero a ambos rechazaron, los que odian a Dios, tanto a Juan el Bautista como al pulcro, santo y justo Cristo, el Dios hombre, el Hijo del Hombre. Lucas se lo considera como el único autor gentil que escribió un libro, en este caso 2 libros. Los demás eran israelitas, pero se dice que este hombre era gentil. Y muchos autores antiguos manifiestan que él nació y creció en Antioquía. Por esta razón narra muy bien en el libro de los Hechos todo lo que allí sucedió en cuanto a la expansión del Evangelio, porque desde Antioquía el Evangelio se propagó para todo el mundo con los viajes misioneros del apóstol Pablo y sus compañeros de milicia. Y se dice que los escritores antiguos dicen que Lucas era de allí. El contexto histórico. Lucas fue guiado por el Espíritu Santo de Dios para escribir su Evangelio, porque hay el problema sinóptico, porque hay muchos pasajes y hechos de Jesús que se narran en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y siempre se habla de quién le copió a quién. No hubo tal cosa de copia. Lo que hubo es la inspiración. Dios inspiró a Mateo a escribir el Evangelio según San Mateo. Dios inspiró y guió a Marcos para escribir el Evangelio que lleva su nombre. Y de igual manera, Dios guió e inspiró a Lucas para que escribiera este hermoso Evangelio, el Evangelio según San Lucas, que yo les desafío y les animo a leer, a estudiar, a indagar, a averiguar y ponerlo por obra. Al terminar de estudiarlo y obedecerlo, nuestras vidas serán diferentes. Esto dice 2 de Pedro 1:21, que sí es bueno que leamos. 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lucas fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Pero no hay duda que Lucas tiene el estilo de Lucas y se demuestra la educación y erudición de Lucas, pero el Espíritu Santo lo guió. No hubo tal cosa como que quién le miró a quién, sino cada uno escribió lo que averiguó. En el caso de Mateo, lo que vio. En el caso de Juan, lo que vio también, porque eran discípulos presenciales. Y en el caso de Marcos y Lucas, lo que investigaron, lo que averiguaron. Y hay una perfecta armonía y complementación entre los 4. No hay contradicciones, porque la Biblia no tiene contradicciones. Hay aparentes contradicciones, pero tiene perfecta armonía complementaria los 4 evangelios. Por esto, durante esta pandemia, estamos estudiando el maravilloso evangelio del Señor Jesucristo. Lucas dedicó sus obras
al excelentísimo Teófilo, como ya leímos en Lucas 1 y también en Hechos 1. Este nombre Teófilo significa amado de Dios. Puede ser un seudónimo o un dignatario romano bien conocido al que Lucas quiso instruir. Pero no hay duda, hermanos. Quiero que reflexionemos en lo siguiente. Lucas, guiado por el Espíritu Santo de Dios, no pudo haber escrito este precioso evangelio solamente para un hombre. Y todo Hechos, todo este tratado, para una sola persona. Esto lo escribió para ustedes y para mí, para las generaciones que ya han muerto, para las generaciones actuales y para las que vendrán, porque la palabra del Señor permanece para siempre. Usted considérese un Teófilo, un amado de Dios. Amigos, ustedes considérense un Teófilo, amado de Dios. Y yo les ruego, les animo, les desafío para que estudien, para que lean Lucas, el Evangelio según San Lucas, porque fue escrito para ustedes y fue escrito para mí. Pero es seguro entonces que Lucas tenía presente, al escribir sus obras del Evangelio y de Hechos, todo lo que Dios podía hacer con su Santo Espíritu e influir para bien en nuestros corazones. Temas históricos y teológicos. El estilo de Lucas es de un autor preparado académicamente y muy educado. Lucas escribió como un autor docto, así como se dice de Esdras, docto, versado, erudito. Con frecuencia, Lucas da detalles producto de una investigación exhaustiva o muy completa, con mucha diligencia, como tenemos que volver a leer, porque esto es un desafío principalmente para los jóvenes estudiantes. No sean parte del gran grupo de gente mediocre. Una vez yo le pregunté a varios maestros de colegio y de la universidad también, en un promedio de 30 o 40 estudiantes por aula o por curso, mi pregunta fue, ¿cuántos realmente estudian y no copian? ¿No hacen trampas? ¿No hacen el famoso copia y pega? ¿Cuántos son investigadores, indagadores, doctos, así como Lucas? ¿Y saben qué dijeron esos maestros que son ilustres, a quienes yo respeto mucho? Me dijeron, pastor, en cada aula lo que hay es 4 o 5 buenos estudiantes que son respetuosos, estudiosos, cumplen con sus tareas, investigan, no procuran nunca hacer trampas en sus exámenes. Significa esto que como un 10% solamente. De cada 100 estudiantes, 10 se dedican. Y verdad, en este tiempo de las clases virtuales, la lucha de los maestros cuando están tomándole el examen a sus estudiantes es cómo hacer para que ellos no copien. Porque tienen muchas artimañas, tienen arte para hacerlo. Pero jóvenes queridos, y de manera especial los niños, hay que formarlos a ellos, que sean diferentes. Hay que invertir tiempo, recursos en los niños y en los jóvenes. Todavía son un barro blando al que se puede formar, dar forma. Miren, volvamos a leer Lucas 1, 1 al 4, para que esto sea un desafío para los niños y para los jóvenes. Dice así, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas
que entre nosotros han sido ciertísimas, no hay duda, veraces. Dios vino a esta tierra en la persona del Señor Jesucristo, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron, testigos oculares, con sus ojos, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, subrayemos esto, investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas, como ya dijimos, era un hombre docto, era un hombre versado, él era un hombre erudito, él era un investigador y puso por orden la vida y obra del Señor Jesucristo aquí en la tierra, desde su nacimiento. Habla también de su genealogía, la puso por orden, porque él averiguó, él investigó, él indagó, él no copió y pegó, él no hizo ninguna trampa. Él fue un investigador y fue a las personas que todavía vivían, testigos oculares, que recibieron al Señor Jesucristo, que lo amaron, que lo adoraron, que le sirvieron y que lo siguieron fielmente, y que recordaban con claridad todas las cosas que Jesús dijo e hizo, o hizo y dijo. Y entonces él escribió, guiado, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y puso en orden para que nosotros hoy estudiemos este hermoso evangelio, el Evangelio según San Lucas. Con frecuencia, dando detalles, producto de una investigación, de una erudición completa, como por ejemplo, veamos unos detalles que no aparecen en los otros evangelios. Lucas 1:5, veámoslo como investigador. No copiaba no hacía trampas. Queridos niños y jóvenes, no copien, no hagan trampas. Obtengan un título profesional lícitamente, honestamente. El día que se lo entreguen el título, lo pueden recibir con alegría y con la conciencia tranquila, porque lo lograron como fruto del esfuerzo, de la dedicación. Como la gran mayoría de la gente hace trampas en los exámenes y para lograr un título, y esas personas después nos gobiernan, y por eso tenemos tanta corrupción, con las honrosas excepciones. ¿Por qué? Porque desde niños fueron mal formados, fueron deformados. En los hogares, o mejor dicho, en las casas donde viven los niños, allí se forman o se deforman. Depende de lo que los padres hacemos con ellos. ¿Qué les enseñamos? Pero si les enseñamos la vida de Jesucristo, ellos serán hombres y mujeres diferentes. Serán profesionales honorables cuando se les enseña la verdad. Lucas 1:5, por favor, 1:5. Hubo en los días de Herodes, aquí está su investigación, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ahí tenemos una investigación. Otra, 2, 1 y 2. Lucas 2, 1 y 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Él indagó mucho más que los otros, como notamos. También podemos ver esto en 3, 1 y 2.
en el año 15 del imperio de Tiberio César, el emperador romano, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturrea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Ahí está el verso 2. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y 13, 1 al 4. Evangelio según San Lucas, el capítulo 13, versículos 1 al 4. Lo estamos viendo al médico Lucas, al doctor Lucas, como un hombre versado, docto, investigador, erudito. 13, 1 al 4. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Él tiene algunas historias. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí el Señor llamando al arrepentimiento al oír esta historia. Un tema que distingue o que se distingue en Lucas, el Evangelio, es la compasión del Señor Jesús. Se nota en sus páginas la compasión, la misericordia, el amor que Jesús tuvo por quienes, por los gentiles, por los samaritanos, las mujeres, los niños, los recaudadores de impuestos, esto es, los publicanos, pecadores, y todos los que eran en ese tiempo rechazados por la sociedad de Israel. El Señor tuvo compasión de ellos. Veamos unos ejemplos. 3:12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Estos hombres eran odiados, pero el Señor tuvo misericordia de ellos. 5:27. 5:27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, que es Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Ahí tenemos otro ejemplo. También podemos ver en 7:29. 7:29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose en el bautismo de Juan. Y también las mujeres, el Señor tuvo misericordia, compasión de ellas y las elevó al lugar de dignidad que siempre tuvieron en la Escritura, en toda la Escritura, pero que en aquel tiempo eran humilladas. Leamos por favor Lucas 8, 1 al 3. Las fieles mujeres. En estos días que ha habido la reapertura de los cultos en los templos, esos pequeños 40 minutos, un 60% de los asistentes son mujeres y un 40% hombres. Los hombres están esperando a ver cómo les fue a las hermanas, para también animarse y asistir. Bueno, cerca de la cruz de Cristo, las que estaban allí, muy cerca, mayoritariamente eran mujeres. Pocos hombres, pero la mayoría mirando el espectáculo de lejos. Lucas 8, 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas
predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, mujeres como María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, una mujer importante, y Susana, y otras muchas, sin contar, muchas mujeres que le servían de sus bienes. ¿De dónde el Señor obtenía los recursos materiales para movilizarse con su equipo de discípulos por todas partes? Para comprar la comida y para pagar la barca y todo eso, para pagar los hoteles donde se quedaban. Dice que las mujeres le servían de sus bienes. Ellas entregaban sus diezmos y sus ofrendas, y Jesús con sus discípulos tenían lo suficiente para dedicarse toda la vida y todo su tiempo a la predicación del evangelio sin preocuparse por lo material, porque estas mujeres le servían de sus bienes. Las mujeres. Él vino para darles a las mujeres la dignidad, porque en aquel tiempo eran muchas de ellas menospreciadas y tenidas como inferiores. Y delante del Señor tenemos el mismo valor, con roles diferentes. Somos diferentes, pero con el mismo valor delante de nuestro Dios, que nos hizo a ambos. Varón y hembra los creó. Primero a Adán y luego a Eva. Lucas narra la progresión de Jesús hacia la cruz, porque para esto vino, para morir. El clímax del libro tiene que ver con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Murió por sus pecados y por los míos. Él vino para limpiarnos de toda maldad. Veamos su progresión a la cruz, llevado por Lucas en su Evangelio. 9, 22 y 23. Evangelio según San Lucas 9, 22 y 23. Dicen así: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Siempre Jesús anticipando su muerte por nosotros en la cruz, tomando nuestro lugar como sustituto, y también hablando de su resurrección. Y con esta esperanza tenemos que vivir. Como Cristo murió y resucitó, también nosotros nos vamos a morir, pero resucitaremos con un cuerpo inmortal para estar con Él para siempre. Otro texto, 17, 25. Estamos en el Evangelio según San Lucas 17, 25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Aquí está hablando de su muerte. 18, 31 al 33. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Y también 24, 25 y 26. Capítulo 24, versos 25 y 26. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y por último, el verso 46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario
que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El tema central de este libro es que Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Dios encarnado, vino para mostrarnos el camino a Dios. Vino para vivir una vida abundante, para que nosotros la imitemos y para perdonar nuestros pecados. Y cuando Cristo limpia nuestros pecados, hemos quedado aptos, preparados para entrar al cielo. Porque no podemos entrar al cielo con una vida inmunda. Las manchas del pecado solo pueden ser quitadas por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. De modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo les animo, hermanos, para que estudiemos Lucas, interpretemos con la guía del Espíritu Santo de Dios Lucas, pero obedezcamos Lucas. ¿Cómo? Obedezcamos la vida de Jesucristo. Tenemos que imitarla. Un cristiano es uno que se parece a Él. Yo les animo y les desafío para que estudiemos la vida de Jesucristo y la imitemos. No hay modelos en el mundo a seguir. No hay héroes. Hay un solo modelo, un solo héroe, un solo santo, un hombre que nunca pecó, nunca cometió maldad, nunca se halló engaño en su boca. El único modelo a seguir es Jesucristo. Y nosotros los predicadores, pastores y maestros, no tenemos que hacer que la gente nos siga a nosotros. Tenemos que hacer que la gente ponga su mirada en Cristo, en Jesús, que lo sigan a Él, que lo admiren a Él, no a nosotros, porque nosotros también somos admiradores de Cristo y somos seguidores de Cristo. Somos sus hijos, somos sus discípulos. Qué pena tantas personas guiando a la gente hacia ellos. Hacen de las personas sus discípulos. No tenemos nosotros discípulos. Los discípulos somos los de Cristo, el maestro a seguir, el ejemplo a seguir. Él dijo, cuando lavó los pies a los 12, esto hago para que sigan mis pisadas. También lavó los pies del hipócrita, del traidor, Judas Iscariote, quien lo entregó con un beso repulsivo, pero le lavó los pies. Y creo que se los lavó mejor que a los 11, porque Dios es amor. Tenemos que servir y amar a las personas que nos odian, a aquellos que se han hecho nuestros enemigos por la causa de Cristo. Esto es el Evangelio. Evangelio es vivir una vida como Jesucristo vivió aquí en la tierra. Y de esta vida se habla en el Evangelio según San Lucas. Los desafío otra vez para que estudiemos este Evangelio, lo interpretemos correctamente con la guía del Espíritu Santo de Dios, lo obedezcamos, lo enseñemos a otros creyentes y lo prediquemos a nuestros amigos. Vamos orando al Señor. Muchas gracias, Señor, por el desafío de esta noche. En estas palabras introductorias acerca del Evangelio según San Lucas. Una joya, un precioso evangelio, una preciosa y maravillosa historia, la mejor historia, la de Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Dios eterno, el único Dios verdadero, creador de este pequeño planeta Tierra, creador del universo, que se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros para que nosotros aprendamos a seguir su ejemplo, sigamos su modelo. Somos sus discípulos y tenemos que imitar su vida. Cristo vino para morir en la cruz por nosotros, como nuestro sustituto, el justo por nosotros los injustos. Ayúdanos, Señor, a todos para que te imitemos. Hermanos queridos, hágale usted la promesa de imitar a Jesucristo. Y amigos,
Pídanle perdón por sus pecados para que sigan a Jesucristo. Díganle, allí en su mente y corazón, yo me arrepiento en este momento de mis maldades. Soy una persona pecadora. Límpiame con tu sangre preciosa. Hazme una nueva persona. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva, una vida diferente, sin vicios, sin odios, sin infidelidad, sin avaricia, sin engaño. Ayúdame a vivir una vida como la que Jesucristo, el Dios hombre, vivió en esta tierra. Gracias, Señor, por morir por mí, por todos nosotros, en la cruz del Calvario, tomando mi lugar. Gracias porque en este momento me das tu Santo Espíritu, que me guiará a toda verdad. Señor, bendice a estos nuevos creyentes, discípulos de Cristo, hermanos nuestros. Y ayúdanos, Señor, para que sigamos estudiando la palabra de Dios que permanece para siempre, poniéndola por obra, obedeciéndola, enseñándola y predicándola. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Santo Espíritu de Dios.